respecto al reportaje, pues el excomandante general de la policía conversó esta semana con Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Él no solo les ha contado detalles de su conversación con este pues asesorcillo, sino también otros hechos que ratifican que en el Perú no hay una gestión de gobierno, no hay planes ni acciones de Estado, solo objetivos de obstrucción a la justicia. Vamos con el reportaje. No valoran a la Policía Nacional del Perú, no la respetan. Pedro Castillo versus las instituciones que lo investigan. Pero si nos están cambiando constantemente los comandos, en esta oportunidad 5 comandantes generales, nos hacen un grave daño. Luis Vera Llerena es el último comandante general de la policía cambiado, o mejor dicho, echado por Pedro Castillo, por no serle útil para contrarrestar sus investigaciones. La policía ha tenido 5 jefes en este periodo de tiempo. Usted estuvo como comandante general de la policía 3 meses. ¿Cuántos ministros vivió? 3 ministros del Interior. Así como ha habido 70 ministros en este caótico gobierno, ha habido 5 comandantes generales de la policía en solo un año. ¿A usted le avisaron? O sea, le dijeron por respeto. El día 27 me llama mi secretario y me dice, lea su WhatsApp, que ha salido la resolución suprema pasándolo a retiro. A estas alturas, todo ministro elegido o todo jefe de la policía nuevo tiene que ser escudo del presidente contra sus investigaciones. Si no, adiós. Fue para mí un acto frustrante, lo tomé como un atropello arbitrario, de manera abusiva, porque nadie me había comunicado nada y sobre todo cuando evalúo la resolución suprema y no había ninguna motivación, ninguna justificación de por qué me han pasado al retiro. En ese camino, el presidente ha embestido a la policía como institución y nadie hace nada. El policía que lo investiga, Harvey Colchado, ha tenido que irse al Poder Judicial con un amparo por hostigamiento. La fiscal Barreto ha tenido que ir a una fiscalía común para denunciar abuso de autoridad. Y el mismo excomandante general de la policía, Vera Llerena, también ha presentado otro amparo para su restitución. Yo tengo ese derecho también a una debida motivación de las resoluciones supremas, que en este caso se me pasó a retiro sin ninguna justificación. Castillo contra las instituciones que lo investigan. Lo cierto es que en la resolución suprema no se dice nada. Vera tuvo la mala suerte de ser el jefe de toda la policía cuando Harvey Colchado entró por orden judicial a Palacio de Gobierno a capturar a la cuñada del presidente, Jennifer Paredes. El excomandante general ha revelado esta semana cómo perdió su trabajo por no ser estrictamente un soplón, como hubiera querido el gobierno. Luego de eso, terminó la reunión y se acerca un asesor llamado David Pérez Curi y me increpa en una persona que siempre bueno, me convocaba el señor presidente, lo veía en ese lugar asesorando al presidente. David Pérez Curi es el nuevo Beder Camacho del presidente de la República. Una especie de funcionario operativo a su servicio inmediato. Le dicen el israelita por provenir de una familia perteneciente a la secta de los israelitas del nuevo Pacto Universal. Se ha hecho famoso ya por ser desde el portapliegos hasta el asesor del presidente Pedro Castillo. Siempre aparece públicamente detrás de él y hasta ya le sacaron a uno de sus hermanos con chamba en el Estado, David Pérez Curi. Obviamente al servicio de Pedro Castillo
fue el encargado de la amenaza y de los santos óleos contra el jefe de la policía, Luis Vera Llerena, por el allanamiento a Palacio. Hablamos del señor David Pérez Curi, la persona que siempre estaba en la antesala cuando usted iba a Palacio. Y me increpa diciéndome que por qué motivo yo he permitido que el coronel Corchado, el equipo especial y el fiscal ingresen a la residencia del señor presidente. ¿Por qué no he podido evitarlo? Le han rebuscado todas sus cosas y no he comunicado nada. Yo le dije, señor, discúlpeme, pero esta es una resolución judicial, es un mandato de allanamiento y registro que se le dio a la Fiscalía Superior de Corrupción contra el Poder y al equipo especial. Yo no puedo obstaculizar esa diligencia judicial. No, pero señor, usted debió apoyar. No lo puedo hacer, disculpe. Ah, no, así no es, general, me dijo. De acuerdo al israelita Pérez Curi, asesor de Castillo, la ilegalidad que tenía que cometer el jefe de la policía a favor del presidente tenía que tener dos partes. Primero, no se debió permitir el allanamiento. Diciéndome que por qué motivo yo he permitido que el coronel Corchado, el equipo especial y el fiscal ingresen a la residencia del señor presidente, ¿por qué no ha podido evitarlo? ¿O intentó cuadrarlo ese asesor? Yo le respondí legalmente, como debe ser como comandante general, que no puedo obstaculizar una diligencia judicial. Y si no se podía evitar, venía la segunda parte de la ilegalidad. El jefe de la policía tenía que ser un soplón y comunicar que ya llegaba Corchado. No he comunicado nada. Pero él le dijo así de sus palabras, ¿por qué no avisó, general? ¿Eso le dijo? Me dijo eso y yo le dije que no podía hacer eso, porque yo no tengo ninguna injerencia en ese equipo especial ni en la fiscalía. La cruz estaba puesta. El reclamo de Palacio con el israelita Pérez Curi como interlocutor sucedió el 22 de agosto. Al día siguiente, 23 de agosto, Vera salió de viaje. Yo regreso el 26 de agosto y la resolución sale el 27 de agosto. Si no me proteges, adiós. Castillo quería un jefe de la policía que le sea útil a su precaria sobrevivencia judicial y política. Y para eso debía cuidar los muros de Palacio y al presidente. El testimonio del ex jefe de la policía muestra a un Castillo trémulo como gelatina dentro, con respecto incluso a las marchas. ¿Es cierto que el presidente está preocupado por la seguridad particular de él en Palacio de Gobierno? O sea, ¿le hablaba sobre eso? Cuando habían protestas en Lima, había la preocupación del señor presidente para ver si podrían los protestantes llegar hasta Palacio. Sí, lo decía así. Inclusive, sí, había la preocupación. Nosotros le damos toda la seguridad de decirle, ya tenemos el plan de operaciones, ya tenemos las estrategias, ya está cubierta la seguridad para proteger tanto Palacio de Gobierno como Congreso de la República. No vamos a permitir que los protestantes violen la seguridad. Inclusive hacíamos patrullaje, bueno, con el señor ministro en ese entonces, por helicóptero y veíamos sobre todo la seguridad de Palacio. Los temas de la seguridad ciudadana pueden esperar. Primero, cuídame a mí. Sí está preocupado por la seguridad de Palacio. Vera Llerena es solamente un botón de una larga lista de operadores de instituciones, funcionarios, cabezas o ministros que han sido echados, atacados o cambiados por una sola razón: las gravísimas investigaciones penales por organización criminal que tiene el presidente Pedro Castillo. El destino penal de Castillo dirigiendo el país. Pruebas con nombre: 1. Ex procurador anticorrupción fue realmente cambiado porque denunció al presidente Castillo por Fuente Tarata. 2. Mariano González fue cambiado por hacer un equipo especial de policías que investigue al presidente. 3. Corchado
fue cambiado y repuesto por haber ido a detener a Jennifer a la casa del presidente. 4. Marita Barreto tiene drones en su casa por investigar al presidente. Y 5. La fiscal de la Nación tiene las campañas del gobierno de Castillo y de Aníbal Torres encima por investigar al presidente. Funcionarios de instituciones del Estado que marcaron sus destinos por haber hecho o hacer su trabajo respecto a la investigación de Castillo. Castillo versus las instituciones del Estado y nadie hace nada. El poder político destruyendo la institucionalidad. Quien está operando en contra de esa investigación es el presidente de la República. ¿Eso es abuso de poder? Hay que establecer un criterio muy, pero muy sencillo. Usted o yo tenemos la posibilidad de defendernos contra lo que el fiscal puede hacer y nuestro abogado nos representará y ese es el papel de equilibrio que existe. Pero sucede que ese que está siendo investigado es el jefe de aquellos que lo están investigando. Y entonces, en el caso específico del presidente de la Nación, él es el jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Y él por escrito ha puesto una denuncia contra un agente policial y pide que lo sancionen. Ese pide que lo sancionen no es un pedido, si lo firma el presidente. En realidad es una orden que le está dando a una autoridad para que a su vez sancione a otra autoridad que está interviniendo no porque quiere, sino porque el juez lo ha ordenado. Claro. Entonces eso sí es absolutamente incongruente y díscolo dentro de un sistema jurídico democrático como el nuestro. De lo que se trata es de equilibrio de poderes. Y un poder no puede avasallar a otro poder solamente porque lo están investigando y el otro poder está ejerciendo los derechos que la ley le señala. Bazán Naveda, decano del CAL, asegura que no ve exceso ni persecución en las investigaciones al poder presidencial. Siempre que estén fundamentados dentro de la ley y dentro de sus atribuciones, jamás podrá ser un exceso ni menos una persecución. Si todos los allanamientos y detenciones han sido controlados por un juez del PJ, no puede haber victimización, tantas veces clamada por Castillo. O sea, ¿usted no percibe un abuso, algo ilógico en esta investigación? Personalmente no percibo nada ilógico, nada incongruente. Sobre todo porque las tesis de parte de los fiscales han sido contradichas por los abogados. Y finalmente, quien ha ordenado que se pueda hacer el allanamiento es el juez, no el fiscal. El fiscal lo pide y el juez lo otorga, como pudo haberlo negado. Y por eso insisto, no podría decirse que todos los poderes se han puesto en mi contra, el Ministerio Público, la policía, el Poder Judicial, hasta el juez está en mi contra. Es inaceptable. Finalmente, alguien imparcial que va a definir. Ese es el juez. En sencillo, la misma investigación tiene un control, que es el juez. Por supuesto, claro. De eso se trata. El destino de estos funcionarios ha estado y está en función de si le fueron o le son útiles al gobernante contra la justicia. Él cambió a los que pudo y con el poder de su gobierno ataca a los que no puede cambiar. ¿Ya no es anómalo todo esto? Es que todo eso son los medios de prueba que se tienen que utilizar para demostrar que sí hay la comisión de un delito. Y ahora le digo, y en realidad a quien se lo estoy diciendo es al señor presidente, por favor, colabore con las investigaciones. Póngase en la actuación de enseñar a todos los ciudadanos cómo es que todos estamos obligados a colaborar con la justicia. Colaborar con la justicia es ejercer su derecho, pero el presidente de la República es más que eso. Guarde la imagen de imparcialidad, de respeto a los poderes que un presidente debe tener. Un abuso no genera en realidad más respeto de los ciudadanos, sino todo lo contrario. El anómalo gobierno de Pedro Castillo, defendiéndose de una posible cárcel,
se lleva al Perú por delante. Así es, el país por un lado y la defensa por otro, porque está clarísimo que el presidente Castillo lo que está haciendo es un uso utilitario del poder, del gobierno que él encabeza, de tal forma que todas las designaciones ministeriales en verdad se hacen no pues con criterios de Estado, sino sobre el criterio de quién defiende mejor la defensa penal del presidente. Es por eso también y explica que el primer ministro se mantenga pues durante tanto tiempo a pesar de sus hierros, a pesar de sus ataques, a pesar de todas las acciones desafiantes que tiene, que pues cualquiera en otras circunstancias podría decir es el momento de retirarlo, pero no, esos hechos por el contrario lo atornillan aún más en el poder. Pero vamos mientras tanto con otro tema, y es que un sentenciado